aquí cazó su primer azor para, bueno, pues para enseñar a la gente lo que es la cetrería, y están organizando ahora unas segundas jornadas en su homenaje y cuenta con varias actividades. Entre ellas, pues cuenta con la presencia de Adolfo Ruiz y su compañera ayudante, Chus Escudero, que bueno, pues nos van a seguir un poquito lo que es la cetrería, al público en general le van a demostrar una exhibición de cetrería también. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, Adolfo, pues aquí lo sabes. Pues nada, hemos traído de visita, aprovechando también para lanzarlo, para que vayan viendo gente, dos aves de nuestro equipo de vuelo, de los archivos españoles de cetrería. Concretamente esta se llama Barajas, es una hembra de gerifalte peregrino, un híbrido de 4 años y que utilizamos para educación ambiental y para control de fauna. Y este es una de nuestras últimas adquisiciones, es Botafuego, como el primer azor de Félix, le pusimos ese nombre, que nos fue donado hace poco por un cetrero que como ya no podía tenerlo y no lo cedió. Y bueno, la verdad es que es un placer volver a estar aquí en Arauzo, presentar las nuevas investigaciones, los nuevos hallazgos que hemos encontrado, que vinculan a Félix mucho más allá del año 64-65, que vincula con la gente de Arauzo de Miel y que entronca con otro aspecto de Félix, que es el aspecto científico. ¿Por qué crees que Félix vino a esta zona? ¿Por algún motivo? ¿Alguien le llamó? ¿Algo que pues, por aquí vio alguna zona especial? ¿O vio que había un ambiente o una naturaleza especial para las aves? Pues lo que pasó, según nuestras investigaciones, es que él ya había tenido halcones en el año 53-54, pero no conseguía resultados con los halcones. Los halcones son mucho más complicados de adiestrar. Entonces decidió hacerse con algo un poquito más asequible, que era un azor. Pero su mentor, que era José Antonio Valverde, fundador de la Estación Biológica de Doñana, no sabía ningún nido de azor. Igual que le había proporcionado los primeros halcones, no sabía dónde buscarlo. Y lo dirigió a Silos. Dijo, en Silos he visto que hay una serie de azores disecados y puestas de huevos, tienen que saber todo. De Silos empezó a investigar, por medio de un farmacéutico, César, le puso en contacto con Eustasio Hernando, de aquí de Arauzo de Miel, y dijo, vete a ver a Eustasio, que sabe nidos de todo tipo de rapaces. Y efectivamente, Félix vino buscando los Azores, pero encontró un entorno natural privilegiado que luego utilizó para empezar a realizar sus documentales. Y sobre todo, cómo lo acogió la gente y apoyó su proyecto cuando no era nadie. Es muy complicado, ¿no? Para amaestrar, no sé cómo lo llamáis vosotros, controlar un tipo de estos animales para hacer la cetrería. Mucho trabajo, mucho tiempo. Partiendo de que son aves y que no tenemos ningún problema. ¿Salvajes estamos hablando? Sí, bueno, son criadas en cautividad, pero sí que es cierto que establecer un lenguaje es complicado. En el momento que lo estableces ya puedes empezar a trabajar. Y es todo con estímulos condicionados, previos. Una de las cosas curiosas, decía Federico II de Hohenstaufen, el emperador del Sacro Imperio Germánico en el siglo XIII, que en cetrería se hacía todo por amor y nada por la fuerza. Y eso viene motivado porque las rapaces no entienden el castigo. Tiene que ser siempre con estímulos positivos y neutros. Entonces es una ciencia que es complicada, pero bueno, al mismo tiempo es el primer adiestramiento de historia en positivo, sin castigo. Eso para estar tan de moda, para los perros y demás, bueno, pues esto llevamos haciendo 4.000 años. Y es la única manera de hacerlo. Es complicado. El tema de la caperuza es para que no se asuste, para que no vea qué se le está haciendo. La caperuza concretamente está hecha a mano, está hecha a medida. Como ves, no le molesta para nada, pesa apenas 10 gramos. La idea que tenemos es de reducir los estímulos negativos. Las aves de presa son animales de cerebro óptico. Tendrán muy buena vista, me imagino. 8x30. Si tú coges unos prismáticos de 8x30, tú miras y lo que ve una rapaz generalmente. Entonces reciben mucha información por el ojo, positiva y negativa. Entonces lo que hacemos para ponernos en stand-by, para hacer el pause, le ponemos la caperuza y evitamos estrés. ¿Pesa mucho una vez de estos? Pues esta concretamente es 1,150 kg y el azor está en 675 gramos, está bastante. ¿Cuál es el ave que más he visto por ahí, exhibición de aves, rapaces y tal, el ave más grande que se puede exhibir, en la exposición, que sea manejable, me refiero? Generalmente la más grande que se utiliza es el águila real. El águila real. Sí, ese es un ave ya muy poderosa. Hay más grandes, la arpía, algunas más que en Sudamérica las están ya, cetreros las están criando en cautividad para reintroducirlas en la naturaleza, pero son muy grandes y muy peligrosas. Muy peligrosas. El águila real es mucho más noble.
Curiosamente, en la Edad Media le llamaban a las águilas aves innobles. Y hemos descubierto que las aves, que tal vez la más noble de todas, son las águilas reales. ¿Vosotros cuántos años tenéis en vuestro...? Porque vosotros sois, no lo he dicho, sois pertenecientes al grupo de cetrería... De los archivos españoles de cetrería, sí. Que precisamente, bueno, pues, el logotipo lo veréis por aquí, a lo largo, pues es Rodríguez de la Fuente con un halcón, Odil, que el año pasado estuvo aquí acompañándonos, nos tuvo a bien darnos la imagen y darnos el nombre, y entonces somos Archivo Felipe Rodríguez de la Fuente, y tenemos un equipo de vuelo para educación ambiental que está compuesto por 21 aves. Algunas de ellas están reproduciéndose. ¿Azores, halcones o...? Tenemos halcones, azores, águila de Harris, tenemos cernícalo vulgar, tenemos halcón sacre, halcón gerifalte, tenemos halcón lanario, tenemos híbrido de gerifalte sacre y de gerifalte peregrino, o sea, una panoplia bastante amplia de hay mucha afición, creo que en juventud se implica, si hay un interés por parte de los más jóvenes que aparentemente no se implican en nada, nada más que de los móviles y las tablets, la tecnología, vamos a ver. ¿Y hay interés por la juventud por estas cosas? Curiosamente, soy delegado de cetrería de la Federación Castellano-Manchega de Caza y curiosamente cuando me llamaron para implicarme en el proyecto, de lo que se asombraron es que en la cetrería hay muchísimas mujeres y muchísima gente joven. Mientras que en la caza de escopeta, ya la media edad de 55 años, ya apenas hay mujeres. La media edad de los cetreros está en torno a unos 30, 25, o sea, hay mucha gente joven que practica cetrería. Ahora bien, yo siempre digo lo mismo, no quiero más cantidad, quiero más calidad. Y en eso estamos. Una de las funciones de los archivos es formar a cetreros para que se practique cetrería de una forma ética y de una forma sostenible. Y el proyecto de llevar esto a las escuelas para que desde muy pequeños lo conozcan, lo llevan, ¿también sería viable? Sí, de hecho tenemos un programa en Castilla-La Mancha que se llama Volando por la Naturaleza, que llevamos ya en lo que va de año 1.700 alumnos visitados. Tenemos un mes de marzo y abril visitas tanto en Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, bueno, impresionante. Y ahora estamos empezando en las casas tuteladas, la casa de mayores, porque hemos visto que es una especie de paraterapia muy interesante para la gente mayor. Y estamos haciendo todo eso de forma totalmente desinteresada por medio de la Federación Castellano-Manchega de Caza. Muy interesante todo. Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar aquí, por enseñarnos los animales que me parecen preciosos. Y bueno, estos días tendremos más con vosotros, que os vamos a acompañar. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Si me permitís, voy a hacer un recorrido rápido donde vamos a descubrir que fue pionero en muchos aspectos, tanto en la cetrería como en la veterinaria, como en los textos científicos y otros aspectos interesantes. Es básicamente una exposición sobre cetrería. Y vamos a empezar a hablar de los inicios de Félix. A Félix lo conocemos como el primer cetrero de España, el que recuperó la cetrería en España. Bueno, no es del todo correcto. Realmente la primera persona que estuvo interesada en la cetrería fue José Antonio Valverde. José Antonio Valverde fue el fundador del Codo de Doñana, del Parque Nacional de Doñana. Él quería practicar cetrería y conoció a Félix en 1952 que quería ser arqueólogo. Y ahí José Antonio Valverde fue el que vio la posibilidad de que Félix desarrollara los estudios sobre cetrería que había empezado a investigar. Comentaba Valverde que cuando conoció a Félix era un chico que no había visto un halcón peregrino prácticamente, que no tenía conocimientos de naturaleza. Tuvo la suerte de dar con un científico puro y poder desarrollarlo. En 1953 capturan los primeros halcones, se inicia su actividad de cetreras con Sacre, un halcón peregrino, y con Lebrel, un águila cazada, en unos primeros experimentos muy rudimentales sobre cetrería. Pero lo importante es que unos meses después escribe un artículo en la revista Caza y Pesca, en el cual solicita que todos aquellos que estuvieran interesados en la cetrería que se pusieran en contacto con él. De este artículo nace toda la cetrería en España. Recibió como 8 o 9 cartas de personas que a lo largo y ancho de toda España estaban intentando de forma individual recuperar la cetrería y no sabían cómo hacerlo. Félix en ese momento se convierte en un líder. Es el que decide que él iba a dirigir todo ese movimiento.
Pero no solamente estamos hablando de cetrería como sistema de caza. En esta foto que tenemos aquí podemos ver a José Antonio Valverde, Félix Rodríguez de la Fuente y otros cetreros de Alicante que se desplazaron en 1954 a Alicante para censar halcones peregrinos, o sea, fue pionero en el censo de halcones peregrinos, águilas perdiceras y sobre todo para intentar influir en los guardas que incluso quemaban vivos los pollos y dormidos, echaban gasolina por el cortado y les pegaban fuego para evitar que los mataran. Por un interés tal vez egoísta, sí, que era conseguir los halcones antes de que los mataran, pero es pionero en el tema de proteger las aves rapaces. Posteriormente, en el 55, un año después, Félix crea el Centro de Cetrería de Burgos y allí empieza a difundir la cetrería entre el gran público. Aquí lo podemos ver, un joven Félix con tundra, doncella, amaya, una águila pericera, mostrándolo a unos visitantes. Fue pionero porque fue el primer centro de cetrería en España y uno de los primeros de Europa. ¿En qué es pionero Félix también? En el primer documental de cetrería que rueda el nodo. En esa misma fecha, en el 55, el nodo se desplaza hasta Villesca y da noticia de estas actividades de Pascual Íñiguez, que era su mano derecha en aquella época, y de Félix Rodríguez de la Fuente. En ese vídeo ya vemos la personalidad de Félix. En ese documental vemos que Félix se presenta como el líder del centro. Incluso hay una escena muy curiosa en la que solicita a Pascual un señuelo de una forma muy exigente, ¿no? Esa es la personalidad de Félix. ¿En qué pionero también Félix? Pues en ese mismo año, a finales del 55, en la primera exhibición de cetrería que se hizo en España. Estamos hablando de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que era la sociedad científica más importante de la época, y le organizó una exhibición de cetrería que tuvo mucha repercusión. Entre otras cosas, porque le pidió el halcón, cuando el halcón fue a coger la paloma, berenjena, la gente se puso a aplaudir, se asustó el halcón, se perdió, y no cesaron hasta publicarlo en todos los medios de comunicación hasta encontrarlo 2 semanas después, y lo recuperaron. ¿En qué sigue siendo pionero Félix? Pues en este caso es que en el 56, el año siguiente, se trasladan a Madrid y crean la primera asociación de cetrería, a imagen y semejanza de las asociaciones europeas que entonces empezaban a proliferar. Aquí vemos a Félix junto a Pascual Íñiguez, un guardia del Servicio Nacional de Pesca, Fluvial y Caza, doncella, el famoso halcón doncella, el halcón viajero, ahí está, una de las pocas fotos que hay de ella, y bueno, con sus perros Vasco y Lis. Félix, cuando está en Madrid, empieza a solicitarle conferencias y también es pionero en la conferencia de divulgación, cuando empezaba ya a divulgar sobre el tema de cetrería y ave de presa. En este caso estaba en el Club de Monteros en Madrid, ante Jaime de Foxá, su mentor, dando unas explicaciones sobre aves de presa pues a todos los conteros y gente importante de Madrid. Creó la primera estación de cetrería también, en el 57, y la Sociedad Española de Correos y Club de Cetrería de Madrid, con el doctor Vitalaza. Empezó a salir en prensa, empezó a ganar notoriedad, pero aquí vemos una cosa muy curiosa, y es que Félix está en un segundo plano, en contra de su personalidad, que era ser el primero. ¿Por qué? Porque él estaba acabando de sinceridad. Y es que tiene que retirar en 1957 hasta el 58 solamente para estudiar. Decía Pascual Íñiguez, que era su mano derecha, que apenas acudía para trabajar con los halcones. En esta época, en el 57, ocurre un cambio sociopolítico muy importante en España. Y es que el sector de poder que estaba apoyando a Félix, que eran los que se denominaban autócratas, cae en desgracia a favor de los tecnócratas de Opus Dei y se quitan del medio a Jaime de Foxá, que era el que la apoyaba. En esa época deciden cargarse a Félix por primera vez. Era como una persona incómoda. Era, ¿qué hace este hombre aquí? ¿Por qué tiene estas instalaciones? ¿Por qué está cazando en la casa de campo? ¿Por qué tiene halcones a cargos del Servicio Nacional de Pesca, Fluvial y Caza?
y deciden demoler las halconeras. Estas halconeras tan bonitas de madera las empiezan a la demolición. Y Félix hay unas cartas en las que está desesperado pidiendo por favor ayuda para que no tenía donde meter sus halcones. Bueno, Félix, se le va a permitir la expresión, nació con la flor en el culo. En ese mismo año, en el 62, cuando ya estaba prácticamente caído en desgracia en el Servicio Nacional de Pesca y Caza, se encuentra con un problema. Y es que el rey Saúl de Arabia le había solicitado a la casa de la jefatura una pareja de halcones pajaríes. Y nadie sabía lo que era un halcón pajarí. El único que lo sabía era Félix Rodríguez de la Fuente. Y aprovecha ese conocimiento para restituir su estatus y para que hicieran unas nuevas halconeras. Y aquí tenemos las fotos del viaje a Arabia Saudita llevando al lámpago de estrella. Para que os deis una idea de la importancia que tenía para el rey Saúl de estos halcones, hay un documento del nodo que desapareció porque ardió el archivo del nodo, pero hablando con los antiguos que lo habían visto, dicen que es increíble como el rey Saúl está en el trono y de repente los halcones empiezan a rascarse y a sonar los cascabeles, y el rey Saúl se levantó del trono buscando los halcones bajaríes y gritaba bajarí, 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 y cogió los halcones sin guante ni nada sobre su mano. De eso hay una foto que la atestigua, que la tenemos aquí, un poquito más, la vamos a ver allí. Posteriormente, cuando ya Félix restituido como halconero mayor del reino, porque Félix exigió para llevar los halcones al rey Saúl que se le nombrara halconero mayor del reino, o sea, del reino de España, él empieza a meterse en el mundo del cine, concretamente como asesor de cetrería. En este caso estamos viendo a Charles Preston con una zona del puño, está Félix y Menéndez Pidal. Estamos investigando porque estamos dando cuenta que cada vez este actor fuera de la luz de él. Estamos detrás de conseguir los datos. Y él entra en el mundo del cine. Después de la película de con Charlton Heston, hay una secuela que es de Valle de las Espadas o de Paco Santoni y con Fernando Rey, que habla de la leyenda de Fernando González. Y una vez más Félix aparece como asesor de cetrería. En este caso vamos a poner de Félix en una escena. Hay otra película muy desconocida que se llama Isidro Labrador, que también aparece Félix como asesor de cetrería. Y bueno, pues él entra en una actividad relacionada con el cine. Aquí hay que hacer un inciso, porque está por allí, que es muy importante para Raúl, y es que en 1964 él monta una productora de cine con José Luis de la Serna y hace un documental que se llama Las Cigarras, que además obtiene los premios más importantes de documental naturaleza a nivel europeo y a nivel nacional. ¿Y dónde se ruedan las escenas de los nidos de Azores? En Araujo. Es bastante interesante y bastante esclarecedor de que él viniera aquí porque tenía un apoyo, una red de apoyo para poder hacerlo. Él sigue su trayectoria y el cine lo acabó de coger, porque es la gran pantalla lo cojo. Empieza a hacer un sillón de cetrería, un poquito pues queriendo difundir la cetrería, y aquí esta foto sí que es histórica y muy importante. Esta foto que tenemos aquí es el señor Bono Boris, que era el director general de las Fuerzas Aéreas en España. Y esto es 1957. Antes hemos ido hablando de la operación Pajarí, que se desarrolló en 1968. Bueno, pues en 1957, en este momento, en esta instantánea, Bono Boris ve a Félix practicando cetrería, se va a cazar con él en la casa del campo y le propone utilizar las aves de presa para poder despejar las pistas de aterrizaje de los recién creados aviones por turbinas y por hélices, que daban muchos problemas. Bueno, Félix, con muy buen criterio, no desarrolló el proyecto hasta 11 años después. No se había preparado y con buen criterio, pero sí que estuvo ya en aquella época investigando sobre el tema. ¿En qué fue pionero la Academia de la Fuente? La recuperación de peces salvajes. Aquí lo tenemos con su Alfor Tundra
Y bueno, Tundra, como hablaremos más tarde en la separata, en la presentación, a Tundra le pegaron una pedrada y le partieron la pata y decidió reintroducirla a la naturaleza. Bueno, pues esta foto es una foto inédita que encontré en un anticuario en León, que se ve ahí a Tundra escayolada, y es la primera operación quirúrgica que se hace en una ave presa por un veterinario en España en 1958. Y la primera ave de cetrería que se recupera en un hospital, entre comillas, veterinario, y se reintroduce en la naturaleza. ¿En qué fue también pionero Eugenio de la Fuente? Pues en los estudios científicos, como hemos visto en las últimas charlas. Aquí tenemos unas imágenes de los primeros anillamientos científicos de halcones peregrinos por parte de Félix y los estudios en los Heights y demás. Él ya pasa de ser un cetrero puro y duro, entra ya a ser un científico y empieza a pensar que tiene que centrarse más en las aves de presa que en la cetrería. Esta es la imagen que os comentaba antes del rey Saúl, cuando está recibiendo los halcones peregrinos. Estas son las imágenes de las cigarras, del documental que vimos, que comentábamos antes que hizo con el amigo José de la Serna. Y ya para acabar esta trayectoria, que acaba en 1965, vamos a hablar de los libros de cetrería que escribió Félix. Quien conocemos el libro de Félix de la Fuente de cetrería, sabemos que es lo que llamamos la Biblia de la cetrería. Es un tratado a la altura de cualquier tratado de hoy en día. Sin embargo, hay una precuela que hace para un libro de caza del Conde de Lleres, la caza en España. Y bueno, esta es una imagen que es un documento bastante inédito, puesto que este libro, cuando se editó, se dejó en un almacén y se abrió el almacén, y hay pocos ejemplares. ¿Cómo acaba esta pequeña introducción a esta exposición? El punto de inflexión en el que Félix se tiene que convertir en una persona popular. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre en 1964, en octubre de 64. Félix gana el campeonato mundial de cetrería, la zona de cetrería de la Alcarria, lo gana con Durandal y sale portada de la carrera de Félix. Sale esta portada, sale Félix soltando a Durandal en pos de unas perdices. ¿Y qué pasa aquí? Pues pasa una cosa que es muy curiosa. Como he dicho antes, estaba como con una estrella. A raíz de la luz le llaman a la televisión para que hable sobre este evento. Y se presenta allí con su halcón en el mundo, ¿verdad? Le dan 5 minutos, se dirige 5 minutos a la gente. Como dice, en mi dio tiempo, me desmaquillaron, me soltaron allí y Televisión Española empezó a recibir una barbaridad de cartas diciendo queremos que vuelva el hombre del reloj. Y a raíz de ahí es cuando Félix entra en televisión y ya la historia cambia totalmente. Para acabar, pues como esto es una rueda de investigación, nunca se acaba, tenemos aquí unas imágenes que siempre nos hemos preguntado cuál fue el destino o si había una trazabilidad de esos Azores de Araújo que acababan en Madrid para cetrería. Bueno, pues Isidro Ferreras ha hecho un trabajo impecable y hemos localizado un azor de Araújo de Miel etiquetado que reza en la etiqueta: azor capturado en Araújo de Miel, 1965, muerto en cautividad en cetrería en 1967. Y este azor acabó en el Parque Nacional de Doñana, en el servicio de animales. Bueno, pues esto nos abre un camino muy interesante para poder trazar todas estas aves, sobre todo por una cosa muy interesante, porque yo lo discutía mucho lo he discutido largo y tendido con Isidro, que el problema que tenemos para identificar los azores del Arauzo era la taxonomía, eran los colores, cómo identificamos un azor del Arauzo, que son levemente diferentes a los de Burgos, el norte o a los de La Mancha. Bueno, pues aquí tenemos por fin un azor con el plumaje que podemos comparar e identificar otros azores en fotografías o en piel de la calle.
Les invito a disfrutar de la exposición, espero que les encuentren interesante. La hemos hecho con mucha pasión y mucho cariño, como es todo. Y nada más, les invito a esta tarde a seguir con las charlas.